a ambos. Y bueno, don Danilo, muy importante, acá mismo esta nota lo dice, 10 meses después de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, no hay mayor avance significativo en temas políticos y yo no sé, inclusive en temas económicos si ha existido algún tipo de mejora. Don Danilo, buenos días y gracias por Buenos acompañarnos. días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente fue un acontecimiento importantísimo lo que ocurrió el día 27 de octubre. Cada año en esta fecha en la Asamblea General se presenta una resolución, hace 24 años que la estamos presentando, y paulatinamente ha ido creciendo el número de países que respaldan esta resolución de Cuba, que es una resolución muy clara que llama al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba que impone el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Y en esta ocasión, como usted ha señalado, fueron 191 países de 193 que tiene Naciones Unidas. ¿Fueron más? Sí, fueron más. ¿Cuántos fueron, digamos, hace 24 años o tiempo atrás? Bueno, se empezó por una cifra más discreta, es decir, eran alrededor de 50, digamos, 40, y eso fue creciendo año tras año. Había muchas abstenciones, algunos países que no votaban ni a favor ni en contra se abstenían, pero a la medida que fue pasando el tiempo y ha sido más claro cómo afecta el bloqueo, no solo a Cuba, porque a veces no se entiende que el bloqueo afecta a terceros, es decir, un tercer país que quiere comerciar con Cuba, digamos, tiene limitaciones para hacerlo, y esto pues ha despertado el interés internacional porque haya realmente libre comercio y libre posibilidad del intercambio. Y ahí entonces ha ido creciendo hasta llegar hasta esta situación en que solamente Estados Unidos y Israel votaron en contra. Y no hubo abstenciones, fue algo importantísimo también, es decir, que está totalmente claro. Lo que se señalaba hace un momento, nosotros realmente estamos interesados en que se conozca que el bloqueo sigue intacto, porque realmente las últimas medidas que se han adoptado solamente modifican algunos aspectos del bloqueo, pero la esencia de este sigue igual. E incluso en las últimas semanas, después del anuncio del establecimiento de las relaciones el 17 de diciembre entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, ha habido sanciones importantísimas a instituciones bancarias. Por ejemplo, solo para mencionarlo como ilustración, el Commerzbank de Alemania ha sido sancionado en marzo pasado por una cifra de 1.700 millones de dólares por el gobierno norteamericano a este banco por comerciar, tener relaciones con Cuba y otros estados. ¿Lo sancionaron? Sí, una multa nada menos que de 1.700 millones. Y es contradictorio con la política que está llevando el presidente Barack Obama. Pero hace unas pocas semanas, antes de esta votación, el Banco de Crédito Agrícola francés fue sancionado a 1.116 millones de multas, también por vínculo y por relaciones, entre otros, con Cuba. Y hay una relación bastante extensa de limitaciones y de obstáculos a empresas norteamericanas, sobre todo, y de terceros países que son subsidiarias norteamericanas, para desarrollar el intercambio con Cuba. Digamos, Cuba compra medicamentos, equipos médicos, componentes para los hospitales. Hay una lista precisa, que el canciller incluso en su discurso la menciona, de entidades que le ha sido prohibida esas exportaciones, o ellos mismos han decidido no hacerlo porque le temen al bloqueo. Entonces es importante que se conozca que efectivamente se han hecho algunas medidas, se han dado algunos pasos. El propio presidente de Estados Unidos ha reconocido, el 17 de diciembre lo reconoció, que el bloqueo ha fracasado, que no cumplió los objetivos que ellos tenían, que ha aislado a Estados Unidos. Es evidente, no se podría decir otra cosa, esta votación del 27 lo demuestra, y que es hora de ponerle fin, y ha dicho que él se compromete a participar con el Congreso para que esto se elimine. Pero en la práctica esto no ha ocurrido, y nosotros, por supuesto, mientras el bloqueo siga, tendremos que seguir presentando esta resolución en Naciones Unidas para denunciar esta situación que es tácita y real y tangible. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué tanto cambia, Francisco Barahona, analista internacional, una votación de 191 apoyos a favor de levantar el embargo? ¿Cómo lo ve usted a nivel de impacto? Buenos días. Mire, yo analizaría dos columnas paralelas de razonamiento relacionados con este tema. Por un lado, la situación interna en los Estados Unidos. Hay un proceso electoral, el Congreso y el Senado son dominados por el Partido Republicano,
conservador, y dentro de ese partido el ala más extremista de derecha, el Tea Party, que sigue oponiéndose a levantar el embargo. Entonces, estos elementos al interior de Estados Unidos desempeñan una razón mucho mayor que cualquier presión internacional para efectos de tomar esa decisión. Sin embargo, yo creo que tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, la decisión del presidente Obama y su opinión, que el señor embajador acaba de comentárnosla, va a rendir frutos. Por otro ¿Usted lado, cree? ¿Usted cree que sí va a rendir sí, frutos? sí, claro, porque es absolutamente fuera de lugar, fuera de la historia. El triunfo, aunque sea simbólico, de esta decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas por esa unanimidad, diría yo, -2, es simbólico no solo de un pensamiento relacionado con la institución de los embargos, que es una decisión tomada por un solo país en contra de la opinión de la mayoría del planeta. Es además no solo un triunfo para Cuba, permítame decirle, señor embajador, yo lo considero ya un triunfo para América Latina, porque América Latina ya tenía unidad en resoluciones de años anteriores en esta posición. Y yo creo que a los Estados Unidos quizá le hubiera resultado más difícil dar el paso de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba si no hubiera sido por la presión de América Latina y, diría más, un aislamiento de la posición de Washington en relación a América Latina, toda América Latina, que en este caso apoyaba la posición de Cuba. Y ese aislamiento de Estados Unidos con el resto del continente americano, creo que fue una de las razones de fondo, aunque no lo diga el presidente, ese aislamiento de Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas. Creo que Con los nuevos gobiernos suramericanos, inclusive Costa Rica hasta tuvo posiciones muy distintas también en el sí, pasado, pero ya hace algunos años Costa Rica acompaña al la bloque. posición, sí, yo diría desde el momento más o menos en que se restablecieron relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba. De hecho, el actual presidente, don Luis Guillermo Solís, visitará ahora a mediados de diciembre La Habana. Así que yo considero que esto es un triunfo de la política latinoamericana, de la política de La Habana, de la perspectiva internacional, y deja en evidencia algo muy importante, que es ¿qué le da derecho a un Estado, por más poderoso que sea, a tomar decisiones que afectan tanto y por décadas a un país soberano como lo es Cuba? Ya podríamos hablar de elementos críticos en relación al diseño propiamente no 100% democrático desde mi perspectiva de la convivencia cubana. Pero más allá de eso, el daño ha sido tremendo. El señor embajador mencionaba, por ejemplo, la prohibición de importar medicinas, instrumentos quirúrgicos, alimentos, y eso le ha hecho un enorme daño a la población cubana propiamente dicha. ¿Cómo ve esa visita del presidente de Costa Rica a Cuba? No, un mandatario costarricense no lo había hecho después del rompimiento de relaciones. Sí, ¿Qué señales marca eso para usted? Bueno, yo creo que eso marca lo que decía don Francisco, y es que primero ha habido una... 15 y 16 de diciembre, sí, ¿verdad? Yo creo que es importante remarcar lo que usted acaba de señalar, es decir, la votación de la ONU es el reflejo, en primer lugar, es un premio a la resistencia que ha tenido Cuba y la defensa de un principio y de la dignidad a pesar de muchas dificultades y de muchas presiones. No es cualquier cosa soportar más de 50 años un bloqueo económico, comercial y financiero, en que Cuba no puede comerciar con el dólar, en que los barcos cubanos no pueden ir a Estados Unidos si ha venido, es decir, un barco de un tercer país que llega a Cuba no puede ir antes de 180 días a Estados Unidos. Cuba no puede comerciar con el dólar libremente en el mundo. Cuba no tiene créditos internacionales. Entonces, la resistencia de nuestro pueblo ha sido básico en esto. Y por otro lado, el apoyo de los pueblos latinoamericanos, como usted ha dicho, que en bloque han defendido este criterio de Cuba, y la solidaridad internacional de muchas organizaciones y de personas individualmente que han defendido estas posiciones nuestras. Y esta decisión del presidente de visitar Cuba es una decisión que nosotros aplaudimos, nos alegramos que haya habido esta decisión. Es verdad que desde hace muchos años se dice que en marzo del 59 fue don Pepe Figueres, estuvo por La Habana, pero imagínese usted cuántos años han pasado.
y las relaciones a nivel diplomático que se restablecieron en el año 2009 han ido permitiendo una mejoría en las relaciones. Hay intercambio comercial discreto, pero en intercambio hay intercambio entre universidades, hay intercambio cultural, hay mucho interés también en el turismo, recibimos una cierta cantidad de turismo. Ustedes tienen experiencias importantísimas que a nosotros nos interesan en el turismo ecológico, la realidad que vive el país desde el punto de vista educacional, de salud. Cuba ha formado en estos años casi 300 médicos de familias, digamos, más humildes en Costa Rica. Entre ellas unas indígenas, hay una indígena, exactamente, doctora. Es decir, que hay muchas posibilidades. Yo creo que esta visita va a permitir impulsar esos proyectos y el presidente está muy entusiasmado en esa idea y nosotros también, en el área de la inversión, en el área del comercio, en el área científica. Nosotros tenemos un desarrollo, digamos, en el área científica, biotecnológica, que es perfectamente aprovechable mutuamente para nosotros y para ustedes, un intercambio. Y entonces yo creo que va a ser muy fructífera la visita. ¿Es más diplomática que comercial? ¿Es más...? Mire, es difícil decirlo. Yo diría que en las dos líneas Costa Rica y Cuba pueden aprovechar de esta visita. De hecho, hay relaciones comerciales desde hace muchos años. Yo recuerdo a varios importantes industriales costarricenses que desde hace años, diría yo casi década y media, por lo menos 2 décadas, han aprovechado la posibilidad de comerciar con Cuba. Con esta nueva dinámica de establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, todo eso se agiliza, aunque el embargo sigue siendo un muro que limita eso por las penas que pueden ser sujetas de imponerse a algunas de las compañías que comercian. Pero políticamente me parece que podría ser el nivel también donde el presidente le saque punta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el presidente se reunió acá en Costa Rica con el resto de los presidentes de América Latina, incluyendo la visita que hizo el presidente de Cuba en ocasión de la reunión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Entonces eso le da una dinámica de cercanía mayor. Hoy mismo, si no me equivoco, el presidente Raúl Castro está en visita oficial en México, hoy o mañana o pasado. Y el Papa llega a México el 12 de febrero, a propósito, paréntesis. Bueno, entonces todo esto, digamos que acelera, como debe ser, un aumento de las relaciones políticas primero y comerciales, que es un poco la consecuencia inmediatamente posterior. Yo sé que Costa Rica tiene cierta ansiedad en relación a la apertura turística de Cuba, porque las playas que tiene Cuba es una maravilla, la geografía. Y entonces, bueno, bien o mal, vamos a estar en competencia directa, tarde o temprano. Pero es competencia leal. Son competencias. Bueno, son pero competencia en el tema del turismo. Con el gran universo de turistas que nos visitan, especialmente los Estados Unidos. Pero estableciendo ya unas relaciones mucho más cordiales de las que existen. Creo que efectivamente es una competencia complementaria que si se da muy duro de parte a favor de Cuba, Cuba tendrá que hacer algo también para que no nos resintamos demasiado, probablemente en otras dinámicas de comercio caribeño. Estamos hablando de aprovechar el multidestino y alguien me decía, mire, ustedes tienen excelentes playas pero no tienen volcanes y la naturaleza aquí es excelente y ustedes tienen ya un mercado establecido. Y estamos muy cerca, las vías de comunicación han mejorado, hay vuelos de Cubana ahora los domingos y los jueves, es un vuelo directo, hay vuelo de Copa, es decir, a través de Panamá hay muchas posibilidades, así que yo creo que no hay que temerle a eso realmente. y ya ustedes empezamos tienen a hablar muchas cosas bellas. De turismo, que inversiones y demás. Pero usted cree, embajador Danilo Sánchez, que nuevamente el próximo año haya que generar una moción de este tipo, ¿o cree usted que se puede avanzar y que ya no sea necesario? Bueno, tal vez se levante. ¿Cómo ve usted eso? Tal vez el bloqueo se levante, si el bloqueo se levanta no lo presentaremos. Por eso. Lo que sí está claro es que mientras haya bloqueo estamos moralmente obligados a presentarlo porque sería un engaño con nosotros mismos y con nuestro pueblo y con el mundo entero que nos ha apoyado en relación con esto, que si el bloqueo se mantiene, nosotros no presentemos la resolución. Ojalá mañana mismo se levante y no habrá más resolución. De todas maneras, la resolución, como ha dicho don Francisco, es una obligación o es un elemento moral, porque no es compulsorio, no es vinculante esta decisión. Pero sí, 191 países diciéndole
Está equivocado. ¿191 de cuántos? De 193. 192. De 193. Ahora, yo sí quisiera tratar, aunque sea muy rápidamente, el tema democracia, que es un poco lo que está detrás del planteamiento especialmente de los Estados Unidos, y donde el presidente Obama, al establecer relaciones diplomáticas, ha sido bastante claro en que, aunque no exige cambios, da por sentado que se vayan a producir cambios, digamos, de una flexibilización mayor del sistema político cubano en términos generales. Creo que nadie a estas alturas está pidiendo un cambio radical a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba de su sistema socialista. En primer lugar, bueno, la soberanía de los pueblos es un principio y la no intervención fundamental de las relaciones internacionales. Correcto. Pero no solo Obama, América Latina también está esperando de parte de Cuba una flexibilización mayor en relación al tema democracia y especialmente, y esto no lo puedo dejar de lado, mayor respeto a los derechos humanos individuales. Esto tiene que ver con libertad de conciencia, libertad de prensa, participación política un poco pluralista. Y esto lo digo no solo en función de las relaciones con Cuba, y hablando en un país como Costa Rica que tiene todos esos elementos establecidos, sino que va a venir un momento en que Cuba va a plantearse, y la comunidad internacional, sobre todo americana dentro del marco de la OEA, la posibilidad de que Cuba regrese a la Organización de Estados Americanos. Y todos debemos de recordar que existe un planteamiento muy formal de parte de la Organización de Estados Americanos, que es un instrumento jurídico, que se llama la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de cumplir 14 años desde que se aprobó en Lima, el mismo día en que se lanzaron los 2 aviones contra las Torres Gemelas allá en Nueva York y el Departamento de Estado en Washington, que exige que para ser parte del sistema interamericano en relación a OEA, no a otras organizaciones regionales que se han creado con posterioridad, bueno, tiene que haber una conducta democrática, digamos, en acorde con de comportamiento la Carta. Electoral, sobre todo. Y entonces este tema me parece que es un tema que va a estar presente en los próximos años, en la misma evolución que desde el interior de Cuba estoy seguro que también va a tener como consecuencia esta apertura de Cuba al mundo, no solo América Latina. Y en ese sentido me encantaría escuchar la opinión del señor embajador. No, yo pienso que esto nos daría para hablar como en 10 programas, porque es un tema... Pero ¿cuáles serán esas señales que van a estar en discusión? Voy a decirlo de al manera interno de Cuba? muy sintética. Como bien don Francisco ha dicho, lo primero que yo creo que hay que tener claro es el respeto a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación de los pueblos. Y el sistema que nosotros nos hemos dado desde hace muchos años está aprobado por referendo del 97% de la población cubana, que no es poca cosa, de su constitución y su sistema político. Y nosotros, sin decir que es perfecto nuestro sistema, incluso estamos constantemente planteando su rectificación. Ahora el próximo año, en abril, va a ser el Congreso del Partido, que va a discutir algunos temas importantes, a dónde queremos ir, el sistema económico, los reajustes, y los estamos haciendo y públicamente lo estamos planteando, y constantemente estamos tratando de rectificar nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras insuficiencias, pero hay que entender que es una decisión soberana de nuestro pueblo, es decir, no admitimos en ese sentido presiones, pero lo que quiero decir es que no estamos enclaustrados en una posición inamovible, sino más bien una posición de principio, de defender la democracia tal como nosotros la concebimos y no tal como nos las quieren imponer. Si se lee un poquito las posiciones de Estados Unidos históricas y hasta hoy, todos estos elementos, incluido la decisión de restablecimiento de las relaciones y la decisión de cambiar del presidente norteamericano en relación con el bloqueo, tiene la pretensión de modificar el sistema social cubano, dicho por varios dirigentes del Departamento de Estado y de otras instituciones. ¿Qué es modificar? Modificar es transformar el sistema socialista y que Cuba regrese al capitalismo, claramente así. Y nosotros llevamos muchos años de relaciones con Estados Unidos y con los gobiernos de Estados Unidos y sabemos cómo esto opera, es decir, no vinimos ayer a esta campaña. Yo podría decir que efectivamente tenemos sistemas diferentes, pero nada más que por puntualizarlo, es decir, el sistema de participación popular nuestra para la toma de decisiones, para la elección de sus autoridades,
tiene una participación genuinamente popular, y eso es reconocido y ocultado por otros. Y es un proceso en el que estamos constantemente luchando por mejorarlo, por modificarlo, por transformarlo. Pero lo que sí yo creo que debe quedar claro es que es una decisión nuestra, soberana, independiente, y que efectivamente todas las sociedades evolucionan, avanzan, etcétera. Mal haríamos si pretendiéramos que los gobiernos presionen a Cuba para que haga cambios internos. El canciller lo ha dejado muy claro, el general Raúl Castro, nuestro presidente, lo ha dejado muy claro, que las decisiones que adoptemos serán decisiones soberanas de nosotros. Es lo que puedo decir en estas breves palabras. Don Francisco, esa es la No, respuesta. yo coincido con ese razonamiento, tiene que ser una decisión soberana interna de Cuba, pero, señor embajador, las presiones van a seguir, no solo de parte de los Estados Unidos, sino de un conjunto de países democráticos en el mundo que realmente ansían, más que recomiendan, Sí. una mayor dinámica democrática al interior de su gobierno. Pero yo le voy a decir, lo que ocurre básicamente es que el tema de los derechos humanos se ha manipulado históricamente en relación con Cuba, para tratar de imponernos desde la época de la Comisión de Derechos Humanos. Y Cuba ha resistido esas presiones. Y entonces yo creo que, siendo objetivo, efectivamente, hay que ver que no podrían los países dejarse y los gobiernos dejarse presionar por esa tendencia que ha sido liderada por Estados Unidos y ha manipulado esto en diferentes ocasiones desde esa comisión y en otros foros múltiples. Y en relación con la OEA, nosotros hemos planteado muy claramente que nosotros, Cuba, no regresará a la OEA. Eso no es ningún secreto, se ha planteado claramente, porque consideramos que no fue en su época, ni es hoy representativo de lo que aspiran los pueblos de América Latina. ¿No le interesa? No que no nos interesa, es que la historia que ha tenido la OEA en relación con Cuba, Pero en estos tiempos, no, ni siquiera en estos tiempos. Es decir, se ha creado hace unos pocos años una institución, que la mencionó don Francisco hace un momento, que agrupa a todos los países del Río Bravo a la Patagonia, que yo creo que tenemos una coherencia, tenemos un grupo de interés y estamos trabajando por fortalecerla, donde están todos los países de América Latina y del Caribe, 33 estados. Y estamos luchando por fortalecerla. Es decir, nosotros hemos asistido a diferentes foros, estuvimos en Panamá, estuvimos en la cumbre de Panamá, pero se ha dicho claramente que nosotros interés en regresar a la OEA no tenemos por esas razones, es decir, no hay ningún recelo ni ningún odio, sino una decisión soberana a partir de la historia que ha tenido la OEA y de lo que ha representado la OEA. Nosotros respetamos las decisiones de otros estados y exigimos y pedimos respetar las nuestras en ese sentido. Yo quiero hacer una afirmación categórica. El tema de los derechos humanos, desde mi perspectiva como académico en materia de derechos humanos, no hay que relacionarlo con, digamos, una tradición imperialista de los Estados Unidos. Los derechos humanos es una doctrina que es universal, que pretende que se aplique desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, no únicamente de la OEA, y entonces es algo que trasciende ideologías, trasciende sistemas políticos en la medida que es una nueva doctrina que pretende organizar en democracia, ya no en democracia utilitaria para los Estados Unidos y sus dinámicas de dominación en América Latina, sino en el planeta entero, una mayor convivencia entre los pueblos y garantizar derechos a los pueblos, directamente a las personas. Y entonces ahí, desde la perspectiva esta, no tanto derechos humanos relacionados con OEA, sino derechos humanos relacionados con la dignidad de las personas, la capacidad, la libertad, es donde creo yo que en el futuro Cuba va a tener que avanzar, no porque lo imponga nadie, sino porque esos son los tiempos en que estamos viviendo y estoy seguro que el pueblo cubano también no puede ni tiene por qué rechazar elementos que más bien conforman su propia libertad, su propia dignidad y su propia felicidad. Y en esos términos un poco utópicos, pero que son realidad ya muy avanzada, hay que tomar en consideración que cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas y 2 años después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la primera generación, había un pulso entre la Unión Soviética, países socialistas, y los países, digamos, con mayor dinámica de libertad formal, y ese pulso sigue, pero en ese momento los derechos humanos eran mucho utopía,
Hoy en día los derechos humanos ya no son utopía, porque son realidad en muchos países, incluyendo nuestro país, Costa Rica. Entonces, no lo digo en ánimo de crítica, ni mucho menos de intervención, sino de poner a nuestros oyentes en la dinámica de lo que significa para un ciudadano del planeta, pero en este caso de Costa Rica, la posibilidad de que cuanto más cerca un país democrático esté del cumplimiento de los derechos humanos, más democrático es. Y yo diría más soberano en función de los intereses de las personas y de los ciudadanos. Perfecto. Sí, es correcto. Una cosita más. Es decir, nosotros que participamos en la comisión y que somos parte de su directiva, elegidos por los propios países que la integran a la Comisión de Derechos Humanos, no de ahora, de mucho tiempo, es decir, tenemos ese reconocimiento, hemos estado atentos a este tema de los derechos humanos. Es decir, no es una invención y algo que nos llegó hace poco. Es decir, la revolución que triunfó en el año 59 significó un grupo de posibilidades de derechos. Lo que pasa es que a veces se vinculan los derechos humanos solo a los derechos fragmentados de una parte de lo que significan los derechos humanos. Y alguien que conoce la sociedad cubana, repito, no es una sociedad perfecta, pero hemos avanzado tanto en la incorporación real de las personas, en la aplicación de sus derechos, de todos sus derechos, y por supuesto tendremos que seguir avanzando. Lo que quiero decir sencillamente es que recibimos cada año y en todas las oportunidades el análisis que se hace en la comisión para el análisis del cumplimiento de los derechos humanos en lo que se llama el EPU, ¿sí? Que es el análisis que a partir de la Comisión de Derechos Humanos se hace a partir de un informe, de un análisis, es decir, que estamos abiertos a ir mejorando un conjunto de temas. Y yo creo que el que mira la sociedad cubana hoy y mira la sociedad cubana hace 50 años se percata perfectamente de cuánto se ha avanzado en ese sentido y tendremos que seguir avanzando, por supuesto, sobre la base de estos principios que he señalado hace unos minutos. Perfecto, Muchas muchísimas gracias, embajador Danilo Sánchez. Danilo Sánchez, embajador de Cuba en nuestro Gracias. país. Don Francisco también, muchísimas gracias. Y bueno, un tema de interés, por supuesto, Y como se lo puso decía muy don Francisco. interesante esta mesa. Sí, totalmente. Se puso muy interesante. Para el tema, y bueno, será un tema beneficioso para América Latina, como lo planteaba ahora Así es. don Francisco Laura. Tenemos